Es muy habitual aún a día de hoy que cuando hablamos con clientes, una de las cosas que siempre nos dicen y que les preocupa muchísimo es que no son capaces de llevar a cabo todas las tareas administrativas y recurrentes que les ocupan sus días cuando están generando procesos de selección. Este tipo de tareas son desde dar feedback a los candidatos, a todos y cada uno de ellos, independientemente de cuán largo haya sido su proceso de selección y cuántas entrevistas han hecho, como por ejemplo notificar a hiring managers que se involucran en el proceso a través de una nota, exportar información a otras plataformas de manera relevante cuando es necesario, mover de etapa según condiciones que sean propias del proceso de selección y que tenemos identificadas que pueden pasar, etcétera, etcétera. Es una de las partes más importantes para nosotros en Biterbit que realmente podáis automatizar entre un 40 y un 60% de todas estas tareas administrativas manuales y recurrentes que tenéis que estar haciendo durante vuestro día a día. Todos sabemos lo importante que es realmente para los candidatos recibir el feedback y la imagen de marca que damos cuando estamos haciendo esto. Es tremendamente importante. De la misma manera, es importante que todo el flujo de contratación esté optimizado y sea eficiente. Por dar un breve visual, ¿qué tipo de acciones podemos automatizar? Como os decía, mandar email de cualquier tipo, será personalizado por la plataforma, adjuntar notas, sacar información, mandar cuestionarios, pedir a los candidatos que nos den incluso una videoentrevista en asíncrono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos configurar todo esto dentro de nuestra plataforma? Es muy sencillo. Como siempre, navegaremos hacia la derecha arriba a la rueda dentada para llegar al menú de ajustes. Nos apoyaremos en el menú izquierdo, iremos al apartado de reclutamiento y pincharemos en flujos de contratación. Si recordáis, ya habíamos visto anteriormente que en esta parte de aquí configurábamos un esqueleto que luego va a ir conformando nuestros procesos de selección, que por supuesto son personalizables y diferentes entre ellos. Esto simplemente es un apoyo. ¿Cómo podemos configurar nuestras automatizaciones? Pues si os fijáis, a la derecha de cada una de las etapas tenemos este rayito que si pinchamos encima se pone azul. Pinchando encima de cualquiera de ellos, porque cada una de las etapas pueden tener una o varias automatizaciones diferentes, abrimos el menú desplegable en el que podemos crear una acción automática. Como os comentaba, tenemos infinidad de automatizaciones disponibles en Biterbit. La más obvia y la más clara es enviar un correo electrónico. Cuando seleccionemos enviar un correo electrónico, podemos o bien escribirlo manualmente o, por supuesto, podemos tener plantillas ya creadas para simplemente utilizarlas a demanda y según necesitemos. Pongamos que vamos a mandar un acuse de recibo del currículum. Por supuesto, también contamos con etiquetas personalizables que son el nombre del candidato, el puesto de trabajo para el que ha aplicado, la compañía a la que está aplicando si procede en caso de multicuentas y todo lo que se os ocurra, localizaciones, el nombre completo, nuestro nombre en caso de que vayamos a mandar el email en nombre de un compañero, por ejemplo, y simplemente lo dejaríamos todo configurado. Podríamos ejecutarlo para todos los candidatos o incluso candidatos en específicos. Y también podríamos programar cuándo queremos que este email se envíe, si inmediatamente o con un plazo de tiempo. Podríamos, por supuesto, adjuntar un archivo a esta automatización. Si le damos a crear, se va a ver guardado. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con Biterbit? Podemos, por supuesto, añadir etiquetas. Estas etiquetas simplemente son ayudas que vamos a tener para luego ir identificando dentro del proceso de selección acciones o situaciones concretas que como empresa necesitamos tener a mano. Podemos añadir notas. Imaginaros que es importante que cuando pasamos de un proceso de selección, Biterbit automáticamente crea una nota para un hiring manager que se tiene que involucrar para que entre a ver los candidatos a partir de ese momento. Por supuesto, podría ser completamente programable. Mover de etapa. Mover de etapa también es muy importante. Pongamos un ejemplo muy claro. Podríamos pedirle a Biterbit que moviese a los candidatos de etapa tras mandarles un formulario y que obtengan cierta puntuación. Si no obtienen esa puntuación, podríamos incluso descartarlos por un motivo en concreto y que esto provoque un email de descarte que sea solamente para ese descarte. Además,
Podemos, por supuesto, como decía antes en la línea, descalificar según diferentes motivos y, por supuesto, las automatizaciones se pueden encadenar. Puede haber varias automatizaciones que se provoquen por distintas cosas. Contratar, simplemente cuando movemos a un candidato ya a una etapa final y le damos a contratar, que provoque un formulario en el que le pidamos, por ejemplo, su número de seguridad social, su DNI, su banco, todo lo que sea necesario para que nosotros internamente podamos empezar con su contratación. Un webhook, esto es simplemente una herramienta que tenemos para que de forma muy sencilla podamos exportar información de Biterbit a una segunda plataforma. En este caso, lo que comentaba antes de contratar sería uno de los casos. Cuando ya tengamos la información, poderla exportar a una segunda plataforma que sea la que se encargue de esto. Una encuesta de NPS, tremendamente importante. En muchos casos, nuestros clientes son nuestros propios posibles candidatos, posibles trabajadores. Esto ocurre mucho en los casos de B2C, que vendemos a cliente directo, en el que tenemos una marca muy reconocible. Es tremendamente importante que seamos capaces de mandar una encuesta de NPS, que si recordáis son encuestas que van de 0 a 10, en lo que marcamos detractores, partidarios o personas que simplemente están en un medio, no están en ninguno de los dos extremos, con lo que recogemos la satisfacción de los candidatos durante el proceso de selección. Esto nos permite optimizar procesos, sacar métrica para ver si el proceso está siendo agradable para los candidatos o hay algo que debamos corregir. Podríamos, por supuesto, pedirle a Biterbit que envíe cuestionarios, por ejemplo, cuando lleguen a cierta etapa, simplemente al desplazar al candidato, y que sea un cuestionario en específico que ya tenemos creado. El candidato recibirá este cuestionario, lo completará y cuando ya esté completo se quedará en su ficha de empleado para contar con esta información a futuro. Podemos enviar un planificador de eventos. ¿Qué es un planificador de eventos? No es más que un enlace a nuestra agenda y que el candidato pueda ver los slots, los trocitos de la agenda que tenemos disponibles para que agenden directamente una reunión con nosotros. Que contéis también con que los planificadores de eventos pueden solaparse entre diferentes personas. Imaginaros que en esta entrevista va a ir un hiring manager, voy a ir yo como reclutadora y va a venir otra persona de mi departamento. Podríamos mandar un planificador de eventos que muestre solo la disponibilidad en común de las 3 personas que vamos a estar en esta entrevista. Esto es muy interesante porque al final también conseguimos que la tasa de no ir a la entrevista caiga, que realmente los candidatos puedan agendar bajo su disponibilidad y que siempre vayan a las entrevistas. Por último, también podríamos enviar una plantilla de un documento. Podríamos tener precargadas todas las plantillas de documento que necesitamos. Yo en este caso solamente tengo subido una carta de intenciones, pero que contéis también con que las plantillas irán brandeadas con vuestra imagen de marca y podremos poner los campos que son personalizables: nombre, empresa, localización, proceso, vacante, los que están soportados por Biterbit, que son muchos, para que en el momento en el que los generemos, la propia herramienta directamente coja el nombre y el apellido de la persona, coja el proceso el que ha aplicado, todo lo que sea necesario, se lo mandemos al candidato y esté completamente personalizado a su necesidad. Con esto habríamos cubierto los tipos individuales de automatizaciones. Recordaros que las automatizaciones pueden encadenarse, que una tarea que tiene un resultado provoque una automatización, pero si el resultado es otro provoque otra distinta, son perfectamente encadenables entre ellas y que con esto lo que ayudamos es que vuestro trabajo manual administrativo diario decrezca para que seáis capaces o bien de abarcar más carga de trabajo o bien poder ser más eficientes y llegar a más tareas o dedicaros a otras cosas dentro del departamento que quizá os están costando hacer porque no tenéis suficiente tiempo.